Ella estaba allí, empapada de pies a cabeza, goteando agua sobre el suelo de mármol de la recepción. Cuando él la vio por primera vez, Roberto no tenía idea de que aquella mujer cambiaría su vida para siempre. Sueli Oliveira estaba parada bajo la lluvia torrencial de la Avenida Paulista, sosteniendo la carpeta de documentos contra el pecho como si fuera un escudo. El cielo gris descargaba el agua como si quisiera limpiar toda la ciudad, y ella no tenía paraguas, ni dinero para un taxi, ni nada más aparte de aquella oportunidad que había conseguido después de 4 meses desempleada. La entrevista en la Corporación Montenegro era a las 2 de la tarde, y ya habían pasado 10 minutos. Miró el edificio espejado de 30 pisos que se alzaba imponente frente a ella, con su fachada moderna reflejando las nubes cargadas. Era el tipo de lugar al que personas como ella normalmente solo entraban para limpiar. «No puedo rendirme ahora», murmuró para sí misma, apresurando el paso, aunque los zapatos sonaban como esponjas mojadas a cada pisada. La blusa verde que había elegido especialmente para la entrevista estaba completamente empapada, pegada a su cuerpo de una manera que la hacía sentirse incómoda. El cabello oscuro le escurría agua por el rostro, mezclándose con las lágrimas de frustración que trataba de contener. Cuando empujó la puerta giratoria del lobby, una ráfaga de aire acondicionado la golpeó como una bofetada helada. Sueli se detuvo por un momento, goteando sobre el piso de mármol italiano, y sintió todas las miradas volverse hacia ella. La recepcionista rubia, impecablemente arreglada con su blazer azul marino, la observó con una mezcla de horror y desprecio. «¿Puedo ayudarla?», preguntó en un tono que dejaba claro que lo último que quería era ayudar. «Tengo una entrevista con el doctor Roberto Montenegro». «Sueli Oliveira», intentó sonar segura, pero su voz salió un poco temblorosa. La recepcionista escribió algo en el computador con una lentitud deliberada, recorriendo a Sueli de la cabeza a los pies con obvia desaprobación. «Está 15 minutos atrasada. Y está empapada. Sé que no me veo presentable, pero puedo explicarlo, señorita. Este es un ambiente corporativo serio. Tal vez sea mejor reprogramar cuando pueda presentarse adecuadamente». Sueli sintió que el corazón se le rompía. 3 meses buscando trabajo, decenas de currículums enviados. Esa era su primera oportunidad real en una empresa de verdad. Y la estaban rechazando antes incluso de mostrar de lo que era capaz. «Por favor», dijo casi en un susurro. «Vine desde Osasco bajo la lluvia porque este puesto significa todo para mí. Sé que mi apariencia no es la ideal, pero puedo asegurarle que mi calificación sí lo es». En el ascensor panorámico que bajaba desde el piso 30, Roberto Montenegro ajustaba la corbata italiana mientras observaba el movimiento en la recepción allá abajo. Los 35 años había heredado el imperio empresarial de su padre y convertido a Montenegro Corp en una de las consultoras más respetadas del país. Estaba acostumbrado a tener control total de todo a su alrededor, pero cuando sus ojos se posaron en la mujer empapada, discutiendo con su recepcionista, algo cambió. Había una determinación en la postura de aquella mujer que lo intrigó. Ella estaba claramente en desventaja, pero no se había rendido, no había huido. Roberto cambió de dirección y en lugar de ir al garaje, descendió directamente al vestíbulo. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, escuchó los últimos fragmentos de la conversación. «Lo siento, pero no puedo permitir que suba en estas condiciones», decía la recepcionista. «¿Cuál es el problema aquí?». La voz de Roberto cortó el ambiente como una cuchilla, haciendo que tanto la recepcionista como Sueli se giraran al mismo tiempo. Sueli levantó la vista y encontró la mirada más intensa que había visto en su vida. Roberto Montenegro era aún más imponente en persona que en las fotos de los periódicos de negocios. Alto, de hombros anchos, traje perfectamente cortado, cabello oscuro peinado con precisión. Pero fueron sus ojos los que la tomaron por sorpresa. No eran fríos como esperaba, eran curiosos.
Doctor Montenegro. La recepcionista se enderezó de inmediato. Esta señora llegó tarde y empapada a su entrevista. Le estaba explicando que sería mejor reprogramar. ¿Sueli Oliveira? Interrumpió Roberto mirando directamente hacia ella. Sí, señor, respondió Sueli, intentando enderezarse, aunque el agua seguía cayendo al suelo. Roberto observó la situación durante un momento que pareció eterno. Vio la carpeta de documentos que ella sostenía con tanta fuerza que los nudillos se habían puesto blancos. Vio la determinación en sus ojos, a pesar de lo incómodo de la escena. Vio algo que reconoció, hambre de oportunidad. Carla, dijo dirigiéndose a la recepcionista, sin apartar la mirada de Sueli. Consiga una toalla y vea si hay algún blazer de repuesto en el Departamento de Recursos Humanos. Pero, señor, el tono de Roberto no admitía discusión. Extendió la mano hacia Sueli. Venga conmigo. Sueli dudó una fracción de segundo. Todo estaba ocurriendo demasiado rápido. Era demasiado generoso. Hombres como Roberto Montenegro no solían dar segundas oportunidades a personas como ella. Gracias, dijo, tomando la mano que él le ofrecía. El toque fue eléctrico. Roberto lo sintió también. Solo fue un apretón de manos profesional, pero había algo allí que ninguno de los dos esperaba. En el ascensor, Roberto rompió el silencio. ¿De dónde viene? De Osasco. 3 autobuses y 40 minutos bajo la lluvia. Y llegó 15 minutos tarde. El último autobús se averió. Caminé los 2 kilómetros finales. Roberto la observó por el reflejo en el espejo del ascensor. La blusa verde mojada marcaba su cuerpo de una forma que intentó ignorar, pero no pudo ignorar su postura, incluso empapada, incluso fuera de su elemento. Mantenía la cabeza en alto. ¿Por qué este puesto? Porque lo necesito. La honestidad cruda de la respuesta lo sorprendió. Estoy desempleada desde hace 4 meses. Tengo una hija de 7 años y cuentas que pagar, pero también porque estudié para esto. Administración en la PUC, especialización en gestión de proyectos, inglés fluido. Sé que puedo aportar. ¿Tiene experiencia? 3 años en Petrocorp, antes de que cerraran la filial de Sao Paulo. Dirigí la transición de 70 empleados y mantuve todos los proyectos a tiempo durante el proceso. Roberto asintió. Conocía Petrocorp. Sabía que había sido una situación difícil. ¿Y por qué no consiguió otro empleo inmediatamente? Sueli dudó. Era la pregunta que todos hacían, y la respuesta nunca sonaba bien. El mercado está difícil, y algunas empresas desconfían por Petrocorp, como si la quiebra hubiera sido culpa de los empleados. El ascensor se detuvo en el piso 20. Roberto la guió por un pasillo de vidrio con vista a la ciudad. Aún mojada y avergonzada, Sueli no pudo ocultar la admiración por la vista espectacular. Nunca había visto Sao Paulo desde tan alto, admitió. La perspectiva lo cambia todo, respondió Roberto. Y tuvo la impresión de que no hablaba solo de la vista. En la antesala de su oficina, Carla apareció con una toalla gruesa y un blazer azul marino. Es lo que tenemos disponible, señor. Perfecto. Sueli, use el baño ejecutivo para secarse. Cuando esté lista, reúnase con nosotros en la sala de conferencias. Cuando Sueli desapareció hacia el baño, Carla se acercó a Roberto con expresión preocupada. Señor, ¿no cree que está siendo demasiado flexible? La empresa tiene estándares. Los estándares de la empresa los defino yo, la interrumpió Roberto. Y me interesa la competencia, no quien tuvo la suerte de no mojarse. 10 minutos después, Sueli entró en la sala de reuniones transformada. El blazer le quedaba un poco grande, pero combinaba perfectamente con la blusa verde ya seca. Había logrado domar el cabello en un moño improvisado y recuperar la compostura. Roberto se sorprendió pensando que era hermosa. Más que hermosa. Había una luz en sus ojos que despertaba su curiosidad. ¿Mejor? Preguntó con una pequeña sonrisa. Mucho mejor. Ahora hábleme del proyecto Éxodos en Petrocorp. La pregunta la tomó por sorpresa. El proyecto Éxodos había sido confidencial, una iniciativa compleja de reestructuración cuyos detalles pocos conocían.
Si Roberto preguntaba sobre eso, significaba que había hecho su tarea sobre ella. ¿Cómo supo del Éxodos? Tengo mis contactos y sé que fue usted quien coordinó la migración de datos cuando los sistemas colapsaron. Sueli se enderezó en la silla. Por fin estaba en terreno conocido. Fueron 3 semanas sin dormir bien. Teníamos que migrar 15 años de datos históricos sin perder una sola información, manteniendo las operaciones activas. Y lo lograron. Lo logramos. 0 pérdida de datos. 0 tiempo de inactividad para los clientes. Fue el proyecto más desafiante de mi carrera. Roberto se inclinó hacia adelante, genuinamente interesado. Durante 20 minutos discutieron detalles técnicos, soluciones creativas y gestión de crisis. Sueli hablaba con pasión, gesticulaba al explicar procesos complejos, y Roberto se encontró completamente absorto. Era la primera vez en años que alguien le hablaba de trabajo sin adulación ni segundas intenciones. Sueli no intentaba impresionarlo, con jerga corporativa o palabras vacías. Solo compartía su experiencia con honestidad y competencia. Sueli dijo cuando ella terminó de explicar un proceso particularmente complejo: ¿por qué debería contratarla? La pregunta la tomó desprevenida. Después de toda la conversación técnica, era sorprendentemente directa. «Porque usted no está contratando solo a una empleada», respondió tras un momento de reflexión. «Está contratando a alguien que entiende que cada proyecto es una oportunidad para marcar la diferencia, alguien que llega empapada bajo la lluvia, pero no se rinde, alguien que va a tratar esta empresa como si fuera suya». Roberto guardó silencio un largo rato, simplemente observándola. Había algo en Sueli que despertaba no solo interés profesional, sino algo más profundo, una conexión que no sentía desde hacía mucho. «El puesto es de gerente de proyectos especiales», dijo finalmente. «Salario inicial de 12,000, participación en las ganancias y plan de salud completo». ¿Interesada? Sueli parpadeó varias veces, como si no estuviera segura de haber escuchado bien. 12,000 era el doble de lo que ganaba en Petrocorp. Sí, muy interesada. Excelente. Empieza el lunes. Roberto se levantó y volvió a extender la mano. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Sueli? A veces la vida te pone a prueba justo cuando crees que todo está perdido. Suscríbete, comenta y comparte si tú también crees que la lluvia no apaga a quien nació para brillar. Esta vez, el apretón de manos duró un poco más de lo necesario. «Gracias», dijo Sueli, con la voz entrecortada por la emoción. «No se va a arrepentir, sé que no», respondió Roberto. Y se dio cuenta de que hablaba de mucho más que trabajo. Cuando Sueli salió del edificio, la lluvia había parado y el sol comenzaba a asomarse entre las nubes. Miró hacia atrás, al edificio espejado de Montenegro Corp, y sonrió. Por primera vez en meses, sentía esperanza. En el piso 30, Roberto permaneció en la ventana, observándola cruzar la plaza. Había algo en Sueli Oliveira que había despertado algo dentro de él que creía muerto. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba ansioso porque llegara el lunes. Lunes, 7:30 de la mañana. Sueli estaba en el vestíbulo de Montenegro Corp con 45 minutos de anticipación, vestida con su mejor traje azul marino y sosteniendo una carpeta de cuero que había comprado el sábado con el último dinero que tenía. Esta vez no llovía. Esta vez tenía el control de la situación. La misma recepcionista rubia de la semana anterior la saludó con una sonrisa forzada. «Buenos días, señorita Oliveira. El doctor Montenegro la espera en el piso 20. Sueli asintió cortésmente, pero notó el tono de desaprobación apenas disimulado. Era obvio que la noticia de su contratación se había esparcido, y no todos estaban felices con la decisión del jefe. En el piso 20, Roberto la esperaba acompañado de una mujer elegante de mediana edad, cabello gris recogido en un moño impecable y gafas de marca. Sueli
Esta es Beatriz Campos, nuestra directora de Recursos Humanos. Ella te orientará en tus primeros días. Beatriz le estrechó la mano con una sonrisa profesional. Bienvenida a Montenegro Corp. Estoy segura de que será una experiencia interesante para todos nosotros. El tono de su frase puso a Sueli en alerta. Había algo ahí, más allá de simple cortesía corporativa. Tu escritorio está en la sala de proyectos especiales, continuó Beatriz, guiándola por el pasillo. Trabajarás directamente con el equipo que coordina los contratos más complejos de la empresa. Cuando entraron en la sala, 5 personas levantaron la vista de sus computadoras simultáneamente. 2 hombres con traje, 2 mujeres impecablemente vestidas y un joven que parecía ser un pasante. El silencio fue incómodo. Equipo. Esta es Sueli Oliveira, nuestra nueva gerente de proyectos especiales, anunció Beatriz. Viene de Petrocorp y asumirá algunos de los casos más desafiantes. Uno de los hombres, moreno, alto, con gafas modernas, se levantó. Fernando Carballo, coordinador general del equipo. El apretón de manos fue firme, pero la sonrisa no llegó a los ojos. Interesante contratación. No tuvimos participación en el proceso de selección. El doctor Montenegro insistió en llevarlo personalmente, respondió Beatriz con rapidez. Sueli, tu escritorio es aquel en la esquina. El escritorio señalado era claramente el peor de la sala, de espaldas a la ventana, sin vista, apretado entre un archivador y la impresora, pero Sueli no se quejó. Había trabajado en lugares peores. ¿Alguna pregunta?, preguntó Beatriz. Sí, me gustaría saber sobre los proyectos actuales. Cuanto antes entienda el contexto, antes podré aportar. Fernando intercambió una mirada con una de las mujeres. Claro, empezaremos despacio. ¿Qué tal si revisas estos informes? Dejó caer una pila de documentos sobre su mesa. Son análisis de mercado de los últimos 6 meses. Nada muy complejo. Sueli hojeó rápidamente los informes. Eran análisis básicos, el tipo de trabajo que haría un pasante. Estaba claro que no querían darle nada importante. Perfecto, dijo con una sonrisa. Analizaré todo y prepararé un informe consolidado con recomendaciones estratégicas. Fernando parpadeó, sorprendido. No era la reacción que esperaba. Durante la mañana, Sueli trabajó en silencio, ignorando las miradas curiosas y los susurros de sus compañeros. Sabía que la estaban poniendo a prueba, que esperaban verla tropezar, pero había sobrevivido al colapso de Petrocorp y criado sola a una hija. Podía soportar unos colegas hostiles. A la hora del almuerzo, se quedó en su escritorio comiendo un sándwich que había traído de casa mientras terminaba de leer los informes. Fue entonces cuando notó algo interesante. Había una inconsistencia en los datos de 3 clientes diferentes, una discrepancia sutil que solo aparecía al comparar los informes uno al lado del otro. Trabajando durante el almuerzo, la voz de Roberto la hizo levantar la cabeza. «Doctor Montenegro, no lo escuché entrar. Roberto está bien. Ahora somos colegas». Se sentó junto a ella. «¿Cómo va el primer día?» Sueli dudó. No quería parecer que se quejaba, pero tampoco mentir. Interesante. Estoy aprendiendo sobre la dinámica del equipo. Roberto asintió. Conocía bien a Fernando y sabía exactamente lo que estaba pasando. ¿Y qué opinas de los informes? En realidad encontré algo curioso, dijo Sueli, desplegando 3 informes sobre la mesa. Mire estos números de crecimiento de los clientes Anderson, Silva en Asociados y Moret Corp. Roberto se inclinó para ver mejor, y Sueli percibió el aroma masculino de su perfume, discreto, pero intenso. Los 3 informes muestran crecimiento constante en los últimos 6 meses, continuó ella. Pero cuando cruzo los datos con la facturación real, hay una diferencia de casi un 20%, o los datos de crecimiento están inflados, o estamos perdiendo ingresos en algún punto. Roberto estudió los números unos minutos. Sueli tenía razón, era una discrepancia sutil, difícil de detectar pero real.
Excelente observación, dijo. ¿Hace cuánto que Fernando y su equipo trabajan con estos datos? Por las marcas, unos 6 meses. Y tú encontraste esto en 4 horas. Sueli se encogió de hombros. Experiencia en auditoría. En Petrocorp era mi trabajo detectar inconsistencias antes de que se volvieran problemas mayores. Roberto sonrió. Era exactamente por eso que la había contratado. ¿Puedes preparar un informe detallado sobre esta discrepancia? Quiero presentarlo en la reunión del jueves. Por supuesto. Pero necesitaré acceso a los datos originales de facturación. Lo arreglaré, dijo Roberto, levantándose para irse, pero se detuvo. Sueli, sé que no es fácil ser la nueva en un equipo consolidado, pero estás aquí porque tienes la capacidad para estar. No dejes que nadie te haga olvidar eso. El resto de la tarde transcurrió con más calma. Sueli se sumergió en el análisis de datos, cruzando información, creando hojas de cálculo y gráficos que ilustraban la discrepancia que había encontrado. Era el tipo de trabajo que amaba. Detallado, analítico, que exigía pensamiento lógico. A las 5:30, cuando la mayoría ya se iba, Fernando se acercó a su escritorio. ¿Todavía trabajando? La jornada termina a las 5, solo terminando un análisis, 15 minutos más. Fernando miró la pantalla, intentando entender lo que hacía. Esos no son los informes que te di para revisar, ¿verdad? Encontré algunas inconsistencias que merecen una investigación más profunda. ¿Qué inconsistencias? Su tono se volvió defensivo. Sueli giró la silla para mirarlo. Discrepancias entre los datos de crecimiento y la facturación real. Nada grave. Probablemente un error de digitación o metodología distinta. Esos informes fueron aprobados por la dirección. Son datos consolidados y confiables. Estoy segura de que lo son. Solo estoy haciendo un trabajo más minucioso. Fernando cruzó los brazos. Sueli, llevas un día aquí. Tal vez deberías entender nuestros procesos antes de cuestionar trabajos que tomaron meses. Tiene razón, respondió con calma. Perdón si pareció que cuestionaba. Solo intento comprender mejor a nuestros clientes. Fernando asintió satisfecho y se alejó. Pero Sueli siguió trabajando. Había prometido un informe a Roberto y pensaba entregarlo. El jueves por la mañana, Roberto convocó una reunión extraordinaria de la dirección. Sueli fue llamada para presentar sus hallazgos. Al entrar en la sala principal, todas las conversaciones se detuvieron. En la mesa estaban 8 personas, Roberto en la cabecera, Beatriz de RR, HH, Fernando y su equipo, 2 directores que no conocía y una mujer elegante de cabello rubio que la observaba con interés. Equipo. Sueli descubrió algo interesante en los informes de crecimiento, anunció Roberto. Sueli, ¿puedes mostrarnos lo que encontraste? Durante 15 minutos, Sueli presentó su análisis. Gráficos, tablas comparativas, proyecciones de impacto financiero. Explicó metódicamente cómo llegó a sus conclusiones, manteniendo un tono profesional mientras sentía la atención intensificarse. En resumen, concluyó, tenemos una diferencia de aproximadamente 300.000 reales entre ingresos previstos y reales en los últimos 6 meses. Recomiendo una auditoría completa de estos 3 clientes. El silencio fue tenso. Fernando estaba visiblemente irritado. Una de las mujeres parecía avergonzada y Beatriz tomaba notas con expresión neutra. Son acusaciones graves, dijo Fernando finalmente. ¿Está sugiriendo que nuestro equipo es incompetente? Absolutamente no, respondió Sueli. Sugiero que tenemos una oportunidad de detectar y corregir un problema antes de que crezca. La mujer rubia intervino por primera vez. Doctor Montenegro, ¿puedo hacer algunas preguntas a la señorita Oliveira? Por supuesto, asintió Roberto. Sueli, esta es la doctora Patricia Vasconcelos, nuestra auditora externa. Señorita Oliveira, su análisis es impresionante, pero ¿cómo está segura de que no es una simple diferencia metodológica entre informes?
Porque crucé los datos con los pagos reales de los clientes, respondió Sueli. No es metodología, es discrepancia fáctica. Patricia sonrió. Muy bien, Roberto. Ella tiene razón. Ya habíamos identificado esa inconsistencia, pero aún no habíamos presentado nuestros hallazgos. La sala quedó en silencio absoluto. Fernando palideció. Entonces, dijo Roberto lentamente, Sueli identificó en 4 días un problema que nuestra auditoría tardó meses en encontrar. Exactamente, confirmó Patricia. Y sus recomendaciones son precisas. Debemos investigar a esos 3 clientes de inmediato. Cuando la reunión terminó, Sueli regresó a su escritorio con la sensación de haber cruzado una línea invisible. Había demostrado su competencia, pero también incomodado a personas con las que ahora debía trabajar. Todos los días, Fernando pasó junto a su mesa sin saludarla. Una de las mujeres murmuró algo sobre querer llamar la atención, pero Roberto se acercó, con una sonrisa genuina. Excelente trabajo. Patricia quedó impresionada. Gracias. Espero no haber creado problemas innecesarios. Los problemas innecesarios son los que ignoramos hasta que se vuelven crisis, dijo Roberto. Acabas de ahorrar 300.000 reales a la empresa. Creo que mereces algo mejor que el escritorio de la esquina. El lunes siguiente, Sueli encontró su escritorio reorganizado, ahora frente a la ventana, con vista a la ciudad y una computadora nueva. Una pequeña placa dorada con su nombre brillaba al frente. «Nueva disposición», comentó Fernando secamente al llegar. «Parece que sí», respondió Sueli con tono neutro, pero cuando encendió la computadora, encontró un correo de Roberto. «Felicitaciones por el excelente trabajo. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Sueli? A veces el respeto no se pide. Se demuestra con resultados. Si crees que el talento siempre encuentra su lugar, deja tu comentario, suscríbete y comparte esta historia. Me gustaría discutir nuevos proyectos contigo. ¿Puedes almorzar conmigo hoy?» Sueli miró alrededor de la sala. Fernando fingía estar concentrado en la pantalla, pero ella sabía que estaba escuchando cada palabra. La dinámica estaba cambiando, y todos lo sabían. Escribió la respuesta: «Será un placer». Y por primera vez, desde que comenzó a trabajar allí, Sueli sonrió de verdad. Estaba empezando a encontrar su lugar. El restaurante, Terrazo, estaba en el último piso del edificio comercial más exclusivo de la Faria Lima. Sueli nunca había estado en un lugar tan elegante. Camareros con guantes blancos, cubiertos de plata, vista panorámica de la ciudad. Era el tipo de ambiente donde personas como Roberto Montenegro almorzaban todos los días, y donde personas como ella solo entraban para servir. «Nerviosa», preguntó Roberto cuando se sentaron en la mesa junto a la ventana. «Un poco», admitió Sueli, acomodando la servilleta en su regazo. «No estoy acostumbrada a esto. A almuerzos de trabajo en restaurantes donde el plato más barato cuesta más que mi salario diario en la Petrocorp». Roberto rió, y fue una risa genuina, el tipo de sonido cálido que le aflojó el pecho a Sueli. «Tienes una honestidad refrescante. La mayoría fingiría que viene a lugares así todos los días. No veo sentido en fingir ser quien no soy», dijo ella mirando la ciudad allá abajo. «Mi hija siempre dice que la mentira tiene patas cortas». «¿Tienes una hija?» No fue una pregunta, fue interés genuino. Isabela, 7 años, inteligente como un látigo y terca como una mula. Sueli sonrió al mencionarla. «Está con mi vecina ahora. Doña Carmen la cuida cuando trabajo». «¿Y el padre?» La pregunta la tomó por sorpresa. Roberto se dio cuenta de inmediato que había tocado un punto sensible. «Perdón, no debí preguntar». «No, está bien», respondió Sueli respirando hondo. «Se fue cuando supo del embarazo. Dijo que era muy joven para responsabilidades. Yo tenía 23 años. Debe haber sido difícil». «Lo fue. Pero Isabela vale cada dificultad». Sueli lo miró directo a los ojos. «¿Y tú? ¿Familia?» Roberto dudó. Era la primera vez en años que alguien le hacía esa pregunta sin segundas intenciones.
No, nunca me casé. Estuve comprometido 2 años, pero terminó el año pasado. ¿Puedo preguntar por qué? Ella quería casarse con el Roberto Montenegro, CEO de la Montenegro Corp. No conmigo, Roberto, la persona. Sueli asintió con comprensión. Entiendo. Debe ser difícil saber cuándo la gente te quiere por lo que eres o por lo que representas. Exactamente, dijo Roberto, estudiándola con interés creciente. ¿Cómo haces eso? ¿Qué? Hablar como si me conocieras de toda la vida. La mayoría se intimida, o quiere algo de mí, o intenta impresionarme. Quizás porque no tengo nada que perder, dijo Sueli con una pequeña sonrisa. Ya perdí trabajo, casa y dignidad. ¿Qué más podría pasarme? El camarero se acercó para tomar el pedido. Roberto pidió el salmón a la parrilla sin siquiera mirar el menú. Sueli repasó las opciones, intentando no mostrar sorpresa por los precios. El risotto de camarones. Por favor, dijo finalmente. Cuando el camarero se alejó, Roberto se inclinó hacia ella. Sueli, quiero hablarte de un proyecto especial. Claro, tenemos un cliente potencial muy importante. El Grupo Santander Internacional. Quieren contratar una consultoría para una reestructuración completa de sus operaciones en América Latina. Sueli parpadeó. El Grupo Santander era una de las mayores corporaciones del continente. Es un contrato de 20 millones de reales por 3 años, continuó Roberto. El más grande en la historia de Montenegro Corp. Vaya, murmuró Sueli. Y quiero que tú lideres el proyecto. Sueli casi derramó el vaso de agua. ¿Yo? Roberto, llevo 2 semanas en la empresa. Y en 2 semanas descubriste un problema que nuestro equipo veterano no vio en 6 meses. Necesito a alguien con tu mirada analítica. Pero Fernando tiene más experiencia. Fernando es competente pero predecible. El Santander ha trabajado con docenas de consultoras predecibles. Quieren algo diferente. Sueli guardó silencio por un momento, procesando la propuesta. Era una oportunidad increíble, pero también aterradora. ¿Por qué yo? Preguntó finalmente. Porque piensas diferente. Porque no tienes vicios corporativos. Porque eres brillante. Hizo una pausa. Y porque confío en ti. El almuerzo llegó. Pero ninguno de los dos prestó mucha atención a la comida. La conversación fluía naturalmente entre trabajo y temas personales. Roberto habló sobre la presión de dirigir una empresa que su padre había construido, sobre la soledad de no saber si las personas lo querían a él o a su dinero. Sueli habló de las dificultades de ser madre soltera, de los sueños que tuvo que posponer para sobrevivir. ¿Alguna vez quisiste hacer algo diferente?, preguntó Sueli. Sí, admitió Roberto. Siempre quise escribir. Ficción, novelas policiales. ¿En serio? Sueli sonrió. ¿Has escrito algo? Tengo algunos borradores guardados. Nada bueno. ¿Y cómo sabes si nunca los has mostrado a nadie?, preguntó ella. Roberto la miró sorprendido. Nadie nunca le había dicho eso. Quizás deberías intentarlo. La vida es demasiado corta para guardar los sueños en un cajón. ¿Y tú?, preguntó él. Sueli dudó. Siempre quise volver a estudiar, hacer una maestría, quizá un doctorado. Pero con Isabela y las cuentas, ¿por qué no ahora? La empresa tiene un programa de becas. Roberto, acabo de llegar. Piénsalo, la interrumpió suavemente. Talentos como el tuyo merecen desarrollarse. El almuerzo se extendió por 2 horas. Cuando finalmente salieron del restaurante, Sueli se sentía como si hubiera hecho un amigo verdadero, pero también sentía algo más, algo que la ponía nerviosa. De regreso a la oficina, Roberto la acompañó hasta el piso 20. En lugar de subir directo al 30, Fernando los observó conversar en la puerta del ascensor. Con el ceño cada vez más oscuro, Sueli, dijo Roberto antes de despedirse, necesito tu respuesta sobre el proyecto Santander antes del viernes. Lo pensaré con cariño. Excelente, respondió con una leve sonrisa. Y gracias por el almuerzo. Hacía tiempo que no tenía una conversación tan real. Cuando Roberto desapareció en el ascensor, Sueli volvió a su mesa con una sonrisa que no podía contener.
pero la sonrisa se desvaneció cuando vio a Fernando parado junto a su silla. ¿Almuerzo productivo?, preguntó con un tono cargado de veneno. Mucho, respondió Sueli encendiendo la computadora. Imagino. 2 horas con el jefe. Debieron hablar de cosas muy importantes. Fernando, si tienes algo que decir, dilo directamente. Solo me parece curioso cómo conseguiste la atención del doctor Montenegro tan rápido. Trabajo aquí hace 8 años y nunca me invitó a almorzar en el terrazo. Quizás porque nunca le ahorraste 300.000 reales a la empresa. O quizás porque usas métodos que van más allá de la competencia profesional. La insinuación fue como una bofetada. Sueli se levantó despacio, controlando la ira. Cuidado con lo que insinúas, Fernando. Puedo ser nueva, pero no estúpida. Y definitivamente no soy lo que estás sugiriendo. Solo digo que las mujeres bonitas tienen ciertas ventajas en el mundo corporativo y los hombres inseguros tienen ciertas desventajas, replicó Sueli, especialmente cuando pasan más tiempo criticando que trabajando. Fernando se puso rojo de furia, pero antes de responder apareció Beatriz en la sala. Sueli, ¿puedo hablar contigo? En la oficina de Beatriz, Sueli trató de mantener la calma mientras la directora de RRHH la observaba con expresión neutra. Necesito hacerte algunas preguntas sobre tu almuerzo con el doctor Montenegro. Claro, ¿es común que empleados nuevos reciban ese tipo de atención? No sabría decirlo. Soy nueva. Entiendo. Beatriz tomó algunas notas. Sueli, seré directa. Algunas personas están comentando sobre tu cercanía con el doctor Montenegro. ¿Qué tipo de comentarios? Del tipo que puede dañar tu carrera y la reputación de la empresa. Sueli sintió un nudo en el estómago. Beatriz, mi relación con Roberto es estrictamente profesional. Él reconoce mi trabajo y quiere desarrollarlo. No hay nada más. Estoy segura de que es verdad, pero las percepciones pueden ser tan dañinas como la realidad. ¿Qué estás sugiriendo? Que mantengas una distancia profesional apropiada por el bien de todos. Sueli salió de la oficina con un peso en el pecho. Sabía que Fernando había plantado dudas sobre su conducta, y eso la enfurecía, pero también la preocupaba. No podía negar que sentía algo por Roberto, más allá del respeto profesional. El jueves, Roberto apareció en su escritorio con un sobre. Invitación para la cena benéfica de la empresa. Sábado que viene, todos los gerentes están invitados. Sueli abrió el sobre, un evento en el Copacabana Palace, para recaudar fondos para educación infantil. ¿Es obligatorio? No, pero sería bueno que fueras. Oportunidad de conocer otros departamentos, clientes importantes. Roberto, necesito hablar contigo. Claro, mi oficina en 10 minutos, en el piso 30. Sueli le contó sobre la conversación con Beatriz, sobre los comentarios y la tensión creciente. Entiendo, dijo Roberto cuando terminó. ¿Y tú qué piensas? Creo que debo ser más cuidadosa, mantener distancia profesional. Roberto guardó silencio unos segundos. ¿Y si te digo que no quiero mantener distancia? La pregunta la dejó sin aire. Roberto, Sueli, sé que es complicado, sé que puede causar problemas, pero no puedo fingir que eres solo otra empleada. Y yo no puedo fingir que no siento nada tampoco, admitió en voz baja. Pero trabajo aquí, necesito este empleo, lo sé, y jamás pondría tu trabajo en riesgo. Se miraron en silencio, la tensión casi tangible. ¿Qué hacemos?, preguntó finalmente Sueli. Por ahora mantenemos las apariencias. Relación profesional en la oficina. Roberto dio un paso más cerca. ¿Vas a ir al evento del sábado? Sí. Entonces tendremos una noche donde podremos ser solo Roberto y Sueli, no jefe y empleada. Cuando Sueli llegó a casa esa noche, Isabela corrió a abrazarla como siempre. Mamá, estás diferente. ¿Diferente cómo? Sonríes más, y tus ojos brillan. Sueli la abrazó con fuerza. La intuición infantil era aterradoramente precisa. Estaba diferente.
Estaba enamorándose del hombre que podría destruir su carrera si algo salía mal, pero por primera vez en años estaba dispuesta a correr el riesgo. El vestido negro sencillo que Sueli había elegido para la cena benéfica le costó la mitad de su primer salario. Pero cuando se miró al espejo del baño del Copacabana Palace, supo que había valido la pena. Era elegante sin ser ostentoso, sofisticado sin pretensión. ¿Hasta dónde irías por amor? Si amar significara arriesgar todo lo que lograste. Comenta tu opinión, suscríbete y comparte esta historia, porque a veces el corazón ignora las reglas que la razón teme seguir. Era exactamente lo que necesitaba para una noche en la que tendría que navegar entre colegas de trabajo, clientes importantes y sus propios sentimientos confusos. Estás preciosa. Mamá, le había dicho Isabela cuando salió de casa. Pareces una princesa. De pie en el salón dorado del hotel más famoso de Río, Sueli se sentía como Cenicienta, intentando no ser descubierta antes de la medianoche. El evento estaba en su punto máximo. 200 personas de la élite empresarial carioca circulaban entre mesas decoradas con orquídeas blancas, bebiendo champán francés y discutiendo negocios millonarios. Sueli reconoció algunos rostros de revistas de economía, políticos famosos, empresarios que aparecían en los noticieros. Sueli. La voz de Roberto la hizo girar. Él estaba impresionante con su smoking negro, más guapo de lo que ella se permitía admitir. «Qué bueno que viniste. Gracias por la invitación», respondió, intentando mantener un tono profesional. Pero cuando Roberto sonrió, su corazón se aceleró. «Ven, quiero presentarte a algunas personas importantes». Durante la primera hora, Roberto la guió por el salón, presentándola como nuestra nueva gerente de proyectos especiales, responsable de ahorrar $300,000 para la empresa en solo 2 semanas. Sueli conversó con directores de otras compañías, intercambió tarjetas, discutió proyectos. Era un mundo completamente nuevo para ella, pero descubrió que podía navegarlo con elegancia. «Lo estás haciendo muy bien», murmuró Roberto cuando quedaron solos por un momento. «Estoy intentando no hacer el ridículo». «Imposible. Eres la mujer más interesante del salón». Antes de que Sueli pudiera responder, una voz femenina los interrumpió. «Roberto, qué sorpresa verte aquí». Se giraron. Una mujer alta, rubia y elegante se acercaba con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Vestía un vestido rojo de diseñador que probablemente costaba más que el coche de Sueli. Era exactamente el tipo de mujer que pertenecía a ese mundo. «Camila», dijo Roberto, su voz se tensó. «No esperaba verte aquí. Papá patrocinó el evento. Ya sabes cuánto ama las causas sociales». Camila miró a Sueli con curiosidad, apenas disimulada. «Y tú debes ser la famosa empleada nueva. Leí sobre ti en el informe mensual de la empresa. Sueli Oliveira», se presentó extendiendo la mano. «Camila Ferreira, ex prometida de Roberto». El apretón de manos fue demasiado fuerte, la sonrisa demasiado afilada. Sueli sintió el estómago encogerse. Esa era la mujer que casi se había casado con Roberto, la que quería al CEO, no a la persona. «Sueli está liderando nuestro proyecto más grande», dijo Roberto rápidamente. «El contrato con el Santander». «Qué interesante», respondió Camila claramente analizándola. Roberto siempre fue bueno identificando talentos. La forma en que dijo «talentos» dejó claro que no hablaba solo de capacidad profesional. «Con permiso», dijo Sueli. «Voy a buscar un poco de agua». Se alejó rápidamente, sintiendo las mejillas arder. No tenía derecho a sentir celos. Roberto era su jefe, no su pareja. Y Camila era el tipo de mujer que debía estar con él. Rica, sofisticada, del mismo mundo. Primera vez en un evento como este. Una voz masculina la hizo girar. Un hombre moreno, bien vestido, le sonreía. Era atractivo, pero había algo en su mirada que la incomodó. «Sí», respondió con cortesía. «Fernando Carvalho me habló de ti», dijo el hombre. «Dijo que eres la nueva promesa de Montenegro Corpus». Sueli frunció el ceño. «¿Conoces a Fernando?»
Somos primos. Y me contó algunas cosas interesantes sobre cómo conseguiste llamar la atención de Roberto tan rápido. La insinuación fue clara. Sueli sintió la ira subir. Si tienes algo que decir, dilo directamente. Solo admiro tu estrategia, dijo con una sonrisa cínica. Mujer inteligente, bonita, en situación vulnerable. Roberto siempre tuvo debilidad por las historias de superación. No me conoces, respondió Sueli con voz baja pero firme. Y no sabes nada sobre mi relación profesional con Roberto. ¿Relación profesional? El hombre rió. Querida, todos aquí ven cómo se miran. No hay nada de profesional en eso. Sueli dejó el vaso con fuerza sobre el mostrador. Que tengas buena noche. Se alejó, pero alcanzó a escuchar al hombre murmurar. Fernando tenía razón. Ella es lista. Cuando regresó al salón principal, encontró a Roberto y Camila hablando en voz baja. La tensión entre ambos era evidente. No es asunto tuyo, decía Roberto. Claro que lo es, replicó Camila. Te conozco hace 10 años. Sé cuando estás cometiendo un error. Mi vida personal ya no te concierne. Tu vida personal afecta a la empresa. Y la empresa afecta a mi familia también. Sueli dudó, sin saber si debía acercarse o darles privacidad. La decisión se tomó por ella cuando Camila la vio llegar. Qué bueno que volviste, dijo Camila con una sonrisa falsa. Justo le decía a Roberto lo importante que es mantener separadas la vida personal y la profesional, especialmente cuando hay tanta diferencia de posición social. Camila, basta, advirtió Roberto con voz firme. Solo soy realista, querido. Ya sabes cómo terminan esas relaciones. Siempre hay alguien que sale lastimado. Sueli sintió como todas sus inseguridades emergían. Camila estaba diciendo en voz alta lo que ella ya pensaba en silencio. Eran de mundos distintos. No pertenecía allí. Y tarde o temprano Roberto lo notaría. Con permiso, dijo Sueli forzando una sonrisa. Necesito ir al baño. En el baño lujoso del hotel. Se miró al espejo y respiró hondo. Tenía 2 opciones. Dejar que las palabras de Camila la destruyeran o mantener la dignidad y no intimidarse. Cuando regresó, Roberto estaba solo, buscándola con la mirada preocupada. ¿Dónde está Camila?, preguntó Sueli. ¿Se fue? Sueli, sobre lo que dijo, no dijo nada que yo no supiera. Somos de mundos diferentes, Roberto. Eso es un hecho. Eso no importa. Sí importa. Para tu familia, tus amigos, tus socios, y para mí también. Roberto la tomó suavemente del brazo y la llevó a un rincón más discreto. Sueli, no dejes que ella plante dudas en tu cabeza. No son dudas, son realidades. Sueli miró alrededor del salón dorado. Mira este lugar, estas personas. Este es tu mundo. Yo soy una madre soltera de Osasco que trabaja en tu empresa. Eres mucho más que eso. Para ti, tal vez. Pero para el resto del mundo, soy la empleada que se involucra con su jefe. Roberto guardó silencio por un instante. ¿Y si lo somos? ¿Y si estamos involucrados? ¿Eso cambia algo? La pregunta la desarmó. Era la primera vez que uno de los dos lo admitía abiertamente. Cambia todo, susurró. Mi trabajo, mi reputación, mi paz. ¿Y tú qué harías? Sueli lo miró a los ojos. Vio sinceridad, vulnerabilidad, un hombre poderoso exponiéndose por ella. No lo sé, admitió. Solo sé que tengo miedo. ¿Miedo de qué? De enamorarme de ti y descubrir que Camila tenía razón. Roberto sostuvo su rostro entre las manos, un gesto demasiado íntimo para un evento público. Sueli, Camila estaba equivocada en todo, sobre todo en ti. Antes de que pudiera responder, alguien golpeó el micrófono. El banquete iba a comenzar y todos fueron dirigidos a sus mesas. Sueli y Roberto quedaron separados, en mesas distintas por protocolo social. Durante la cena, intentó concentrarse en la conversación de su mesa, pero sus ojos la traicionaban. Buscándolo, él también la miraba desde la mesa principal, entre empresarios y políticos. Fue durante el postre cuando Fernando se acercó.
Sueli, ¿puedo hablar contigo un momento? Salieron al balcón del hotel, donde la vista nocturna del río brillaba bajo las luces. Noche bonita, dijo Fernando. Sí, Fernando. ¿Viniste a hablar de Roberto? Vine a advertirte. Su voz se volvió seria. Sobre lo que está pasando esta noche. No entiendo. Mi primo me contó sobre su conversación en el bar y vi lo que pasó con Camila. La gente está hablando, Sueli. ¿Hablando de qué? De que estás usando a Roberto para escalar en la empresa. Que el proyecto Santander fue solo una excusa para promoverte. Sueli sintió el corazón helarse. Eso no es verdad. Lo sé, tu trabajo habla por ti, pero a la gente no le importan los hechos cuando hay un buen chisme. ¿Por qué me lo dices? Fernando suspiró. Porque a pesar de nuestras diferencias, reconozco tu talento. Y no quiero verte hundida por culpa de sentimientos. ¿Qué sentimientos? Está escrito en tu cara que estás enamorada de él, y en la de él también. Sueli guardó silencio. No sabía qué decir. Mi consejo, continuó Fernando, define lo que son, porque esta ambigüedad te está perjudicando más a ti que a él. Cuando regresaron al salón, la fiesta ya terminaba. Roberto se acercó de inmediato. ¿Todo bien? Le vi en el balcón. Todo bien, mintió Sueli. Roberto, tengo que irme. Isabela está con la vecina. Claro, te llevo a casa. No es necesario. Insisto, en el auto, durante el trayecto a Osasco, permanecieron en silencio casi todo el tiempo. Sueli miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos, mientras Roberto conducía concentrado. Sueli, dijo él cuando se detuvieron en un semáforo. ¿Qué te dijo Fernando? ¿La verdad? Respondió, girándose hacia él, que la gente habla de nosotros, que mi reputación está en juego, que tengo que decidir lo que quiero y lo que tú quieres. Sueli respiró hondo. Era momento de ser honesta, aunque doliera. Te quiero, dijo simplemente, pero no sé si puedo pagar el precio. Roberto estacionó frente al edificio modesto donde ella vivía. El contraste con el mundo glamuroso del Copacabana Palace era brutal. Sueli, dijo con voz grave, no voy a mentirte, no será fácil, pero algunas cosas valen la pena luchar por ellas. ¿Y si no vale la pena? ¿Y si Camila tiene razón y te cansas de mí cuando pase la novedad? Roberto apagó el motor y la miró de frente. ¿Sabes qué nunca entendió Camila? Que yo no buscaba a alguien de mi mundo. Buscaba a alguien que me hiciera querer ser mejor persona. Le tomó la mano. Tú haces eso conmigo, Sueli. Me haces recordar quién soy, más allá del dinero y del poder. Sueli sintió los ojos llenarse de lágrimas. Roberto, piensa en lo que dijo Fernando. Define lo que quieres. Porque yo ya lo hice. Él se inclinó y la besó suavemente, un beso lleno de promesas y de miedo. Cuando se separaron, Sueli supo que no había vuelta atrás. Estaba completamente enamorada, y eso lo cambiaría todo. El lunes, después del banquete benéfico, amaneció cargado de tensión. Sueli entró a la oficina sabiendo que todo había cambiado. El beso en el coche había sellado algo entre ellos, pero también había abierto una puerta que no podría cerrarse jamás. Ahora todos verían, todos comentarían, todos juzgarían. ¿Has sentido alguna vez que el amor te pone frente al abismo? A veces, el precio del corazón es la reputación, y solo los valientes se atreven a pagarlo. Comenta si tú también habrías elegido el amor, o habrías escapado antes de perderlo todo. Fernando la saludó con un gesto, neutro al pasar junto a su escritorio. Las demás personas del equipo apenas miraron en su dirección. Era como si una burbuja invisible se hubiera formado alrededor de Sueli, separándola de todos. Los susurros se detenían cuando ella se acercaba. Las conversaciones morían en el aire, como si fuera una extraña. A las 10 de la mañana, Beatriz apareció en la sala con una expresión que no prometía nada bueno. Sus labios estaban apretados en una línea delgada y sostenía una carpeta con fuerza excesiva. Sueli, necesito hablar contigo. Mi oficina, por favor. El trayecto hasta el Departamento de Recursos Humanos nunca le había parecido tan largo.
Sueli sabía que estaba a punto de enfrentar las consecuencias que había intentado evitar, pero que se habían vuelto inevitables desde el momento en que permitió que sus sentimientos superaran el profesionalismo. Cada paso resonaba en el pasillo como un tambor fúnebre. «Siéntate», dijo Beatriz, cerrando la puerta con un clic seco. «Necesitamos hablar sobre tu situación en la empresa». «¿Mi situación?», preguntó Sueli. «No finjamos que no sabemos de qué hablo», respondió Beatriz con frialdad. «Tu cercanía con el doctor Montenegro está creando un ambiente incómodo para otros empleados». «¿Qué tipo de incomodidad?». «El tipo que hace que la gente se pregunte si tus promociones y oportunidades se deben al mérito o a otros factores». Sueli sintió la ira subir por dentro como lava caliente, pero se contuvo. «Mi trabajo habla por sí solo, Beatriz. Le ahorré a la empresa 300.000 reales, identifiqué fallos que nadie vio, y estoy liderando el proyecto más grande en la historia de Montenegro Corpus, y todo eso ocurrió después de llamar la atención personal del doctor Montenegro», replicó Beatriz. «Ocurrió porque soy buena en lo que hago». Beatriz suspiró. Se quitó las gafas y se masajeó el puente de la nariz. «Sueli, no estoy cuestionando tu competencia. Estoy intentando protegerte a ti y a la empresa de una situación que puede volverse complicada legalmente». ¿Legalmente? Las relaciones entre superiores y subordinados pueden generar demandas por favoritismo, acoso o ambiente laboral hostil. Es un área gris que podría explotarnos en la cara. Sueli guardó silencio, procesando el peso de esas palabras. Conocía casos de otras compañías donde situaciones parecidas habían terminado en escándalos, despidos y juicios millonarios. «¿Qué está sugiriendo?», preguntó finalmente. «Una transferencia a otro departamento. Misma función, mismo salario, pero sin estar bajo supervisión directa del doctor Montenegro. ¿Y si me niego?». Beatriz dudó, visiblemente incómoda. «Entonces tendremos que considerar otras opciones. Y por el bien de todos». La amenaza velada quedó suspendida en el aire como una nube pesada. Sueli entendió perfectamente: aceptar la transferencia o arriesgarse a perder el empleo. «Necesito tiempo para pensarlo». «Claro, pero no mucho», respondió Beatriz. La situación se está volviendo insostenible. Cuando Sueli volvió a su escritorio, encontró a Roberto esperándola. Estaba tenso, preocupado, con las manos apoyadas sobre su mesa mientras observaba el movimiento de la oficina. «Beatriz me contó sobre la conversación», dijo en voz baja. «Vamos a resolverlo». «¿Cómo?». «Habrá una reunión con la directiva esta tarde. Voy a aclarar nuestra situación y asegurarme de que te traten con justicia». «No». «Roberto», dijo Sueli, sujetándole el brazo, sintiendo los músculos tensos bajo la tela de la camisa. «Eso solo empeorará las cosas. Parecerá que me estás protegiendo, confirmando todas las sospechas. Entonces, ¿qué propones?». Sueli miró alrededor, las miradas curiosas, los susurros apagados, todos esperando ver cómo se desarrollaba el drama corporativo. «Que pruebe mi valor de una vez por todas. Con el proyecto Santander, si logro cerrarlo, nadie podrá cuestionar mi competencia». Roberto frunció el ceño, con genuina preocupación en el rostro. «Sueli, el Santander es un contrato complejo. Son extremadamente exigentes. Han rechazado 14 propuestas en los últimos 2 años. Entonces, es la oportunidad perfecta. Si fracaso, tendrán razón para despedirme. Pero si tengo éxito, nadie más podrá decir que llegué aquí por otros motivos. Es demasiado arriesgado. Roberto, ya estoy corriendo riesgos. Al menos deja que sean por las razones correctas». Esa tarde, Sueli se encerró en la sala de reuniones con pilas de documentos del Grupo Santander. Estudió su historial financiero, su estructura organizacional, sus proyectos anteriores, los fracasos de otras consultorías. Era como armar un enorme rompecabezas en el que cada pieza revelaba algo nuevo sobre el desafío que enfrentaría. Trabajó hasta tarde,
Pidió pizza, que comió distraída mientras analizaba planillas. Continuó revisando datos hasta que los ojos le ardieron. Cuando finalmente salió de la oficina, pasaba la medianoche y el edificio estaba silencioso como un mausoleo. El martes se sumergió aún más en la investigación. Descubrió que el Grupo Santander no solo era exigente, era estratégico. Ponían a prueba a las consultoras con escenarios hipotéticos complejos para evaluar su pensamiento real. El miércoles presentó una propuesta preliminar a Roberto, y él quedó impresionado. No era una reestructuración convencional, sino un plan innovador que convertía costos en inversiones y problemas en soluciones. ¿Cómo pensaste en esto?, preguntó Roberto mirando los gráficos y proyecciones que cubrían toda la mesa. Experiencia en Petrocorp. Cuando una empresa está en crisis, aprendes a ver soluciones donde nadie más mira. Aprendes que a veces el problema no está donde todos buscan. Eso es brillante. Gracias. Ahora necesito que me consigas una reunión con ellos. Sueli, normalmente eso lleva semanas de negociación. Roberto, confía en mí. Él la miró en silencio durante varios segundos. Vio determinación, inteligencia, pasión. Vio a la mujer de la que se había enamorado luchando por lo que creía justo. Haré la llamada ahora, el viernes. Sueli estaba sentada en la sala más importante de Montenegro Corp, frente a 5 ejecutivos del Grupo Santander. Eran hombres serios, trajes impecables, relojes suizos, acostumbrados a tratar con millones como si fueran centavos. Habían rechazado decenas de propuestas y tenían fama de destruir consultoras con preguntas imposibles. «Señorita Oliveira», dijo el presidente, un hombre calvo de 60 años, con ojos que parecían rayos X. «Tiene 15 minutos. Impresiónenos». Durante esos 15 minutos, Sueli habló con pasión sobre eficiencia operativa, sinergia entre departamentos, optimización de costos, pero no habló solo de números, habló de personas, de cómo los cambios estructurales afectan a los empleados, de la importancia de mantener alta la moral durante las transiciones. Habló de crecimiento sostenible en lugar de recortes desesperados. «Interesante», dijo uno de los ejecutivos más jóvenes. Tomando notas, la mayoría de las consultorías se enfocan solo en recortes. «Los recortes son fáciles», respondió Sueli, mirándolo a los ojos. «Cualquiera con una calculadora puede decir dónde reducir gastos. El verdadero desafío es cómo crecer». «¿Y cómo garantizar ese crecimiento?», preguntó otro. «Invirtiendo en las personas correctas, en los procesos correctos, en la cultura correcta. Ustedes no necesitan una consultora que les diga dónde cortar. Necesitan una que les diga dónde invertir para crecer». Los ejecutivos intercambiaron miradas. Roberto, que había permanecido callado todo el tiempo, como habían acordado, la observaba con admiración. Sueli estaba brillando. Era la mujer y la profesional que lo habían conquistado. «Señorita Oliveira», dijo finalmente el presidente, quitándose los lentes. Nunca habíamos escuchado una propuesta como esta. El corazón de Sueli latía con fuerza. No sabía si eso era bueno o malo. El silencio en la sala era denso como niebla. «En 15 años del Grupo Santander», continuó el hombre, «hemos contratado decenas de consultoras. Todas prometen cortar costos, reducir gastos, adelgazar operaciones. Usted es la primera que promete hacer que crezcamos, porque creo que pueden crecer. Tienen estructura, recursos, potencial. Solo necesitan a alguien que vea oportunidades donde otros ven problemas. Queremos ver su propuesta completa el lunes. Estará lista», respondió Sueli, «y queremos que sea usted quien lidere el proyecto». Si se aprueba, el mundo giró alrededor de ella. «¿Yo? Usted, no queremos una empresa, la queremos a usted». Cuando los ejecutivos se retiraron,
Roberto se acercó con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. ¿Lo lograste? Aún no, solo quieren ver la propuesta final. Sueli, en 15 años en Montenegro Corp, nunca había nadie impresionar al Santander en una primera reunión. Suelen rechazar a las consultoras en 5 minutos. Sueli sonrió, aliviada pero exhausta. Ahora viene la parte difícil. Durante el fin de semana, trabajó sin descanso en la propuesta final. Roberto apareció el sábado con café gourmet y sándwiches de salmón. Y terminó quedándose para ayudarla. Trabajaron codo a codo, afinando detalles, corrigiendo estrategias, construyendo algo juntos que era más grande que ambos. ¿Isabela está con tu vecina?, preguntó Roberto cuando hicieron una pausa. Sí, doña Carmen adora cuidarla los fines de semana. Dice que le recuerda a su nieta que vive lejos. Me gustaría conocerla. Sueli lo miró, sorprendida por la sinceridad de su tono. ¿En serio? Claro, es una parte importante de tu vida. Si queremos tener un futuro juntos, necesito conocer todas las partes importantes de ti. Roberto, si conoces a mi hija, eso vuelve todo más serio. Ya es serio para mí, más serio que cualquier cosa que haya sentido en la vida. El lunes, la propuesta de 60 páginas estaba impecable. Sueli la presentó a los ejecutivos del Santander en una reunión que duró 4 horas. Le hicieron preguntas difíciles, cuestionaron proyecciones, pusieron a prueba su conocimiento en áreas que ella ni siquiera sabía que dominaba. ¿Cómo manejaría la resistencia interna durante la implementación?, preguntó uno de los ejecutivos. Con transparencia y comunicación constante, respondió Sueli. El cambio genera miedo, y el miedo genera resistencia. Pero cuando las personas entienden el por qué antes del cómo, la resistencia se convierte en colaboración. Y si los resultados no aparecen en el primer trimestre, el crecimiento sostenible no ocurre en 3 meses, contestó. Pero el progreso medible sí. Establecería metas pequeñas, claras y celebrables para mantener la motivación alta mientras avanzamos hacia los objetivos mayores. Impresionante, dijo el presidente al final, cerrando la carpeta con la propuesta. Analizaremos internamente y daremos una respuesta en 48 horas. Las 48 horas siguientes fueron las más largas de la vida de Sueli. Intentó trabajar normalmente, pero no podía concentrarse. Fernando y el resto del equipo la observaban con curiosidad, sabiendo que algo importante estaba sucediendo. Incluso Beatriz pasó por la oficina varias veces, fingiendo revisar otros asuntos, pero claramente interesada en el resultado. El miércoles por la tarde, el teléfono de Roberto sonó. Sueli estaba en su despacho, discutiendo otro proyecto cuando llegó la llamada. Vio cómo la expresión de él cambiaba. Seria, concentrada, hizo algunas preguntas técnicas. Anotó números, asintió varias veces. Entiendo. Sí, nos encargaremos de todo. Gracias por la confianza. Cuando colgó, permaneció en silencio un momento que pareció eterno, mirando el teléfono como si no creyera lo que acababa de escuchar. ¿Y bien?, preguntó Sueli con el corazón en la garganta. Roberto se levantó lentamente, caminó hacia la ventana y se quedó de espaldas, observando la ciudad allá abajo. El silencio se prolongó tanto que Sueli estuvo a punto de gritar por la ansiedad. Entonces, él se giró con una sonrisa enorme extendiéndose por su rostro. «Felicitaciones. Acabas de cerrar el contrato más grande en la historia de Montenegro». Sueli quedó paralizada unos segundos, incapaz de procesar las palabras. ¿En serio? 20 millones de reales por 3 años. Y te quieren como líder exclusiva del proyecto. La emoción estalló dentro de ella como una represa rompiéndose. Sueli empezó a reír, a llorar, a temblar todo al mismo tiempo. Roberto la abrazó, girando con ella en medio de la oficina, mientras sollozaba de alivio y felicidad. Bajaron juntos al piso 20, donde Roberto hizo el anuncio. La sala estalló en aplausos. Fernando se levantó,
aplaudiendo genuinamente por primera vez. Los demás compañeros fueron a felicitarla con respeto. Real Beatriz apareció corriendo, con una botella de champán que guardaba para emergencias especiales. 20 millones de reales por 3 años, anunció Roberto, con la voz cargada de orgullo. Gracias al trabajo excepcional de nuestra nueva socia, Sueli Oliveira. ¿Socia?, susurró Sueli sorprendida. Después de un contrato así, ¿crees que seguirías siendo empleada? Esa noche, Roberto la llevó a cenar al mismo restaurante donde habían almorzado por primera vez. Pero esta vez era diferente. Ya no eran jefe y empleada navegando en aguas peligrosas. Eran 2 profesionales que habían construido algo juntos. 2 personas que habían encontrado el amor en medio del caos corporativo. ¿Cómo te sientes?, preguntó Roberto brindando con champán Dom Perignon. Aliviada, probada y feliz, respondió ella con una sonrisa. Sueli sintió lágrimas de gratitud y amor en los ojos. Sabía que no sería fácil, especialmente porque lo verdaderamente grande nunca lo es. Roberto tomó su mano sobre la mesa, entrelazando los dedos como si fueran sus destinos. Sueli, quiero que sepas algo. Pase lo que pase entre nosotros, tú conquistaste tu lugar en esta empresa por mérito propio. Nadie podrá volver a cuestionarlo. ¿Y qué va a pasar entre nosotros? Lo que tú quieras que pase. Sueli lo miró a los ojos. Vio sinceridad, vio amor, vio un futuro que por primera vez parecía posible. Quiero conocer a tus padres, dijo sin dudar, y quiero que conozcas a Isabela. Quiero que dejemos de escondernos del juicio de los demás. Que se joda la gente, dijo Roberto con una sonrisa. Aprendí que la vida es demasiado corta para desperdiciar un amor verdadero por miedo a lo que digan. Él tomó su mano y besó sus dedos con ternura. Entonces, dejemos de escondernos. 6 meses después, Sueli estaba en el despacho que ahora compartía con Roberto, como socia de Montenegro en Oliveira Consultoría. El contrato con el Santander había sido tan exitoso que generó otros 8 acuerdos similares. La empresa creció, ella fue ascendida a socia, y finalmente nadie volvía a cuestionar su competencia ni su posición. Isabela adoraba a Roberto, que se había revelado como un padrastro cariñoso y presente. La buscaba en la escuela, la ayudaba con la tarea, la llevaba a tomar helado los sábados. Se habían mudado a un apartamento más grande, más cerca de la escuela, con un cuarto especial solo para la niña y un rincón de estudio donde Sueli podía trabajar desde casa. «¡Mamá!», dijo Isabela una noche durante la cena. A veces el amor nace donde menos debería, y el poder verdadero surge cuando ya no hay nada que demostrar. Comenta si tú también crees que la mayor victoria de una mujer es dejar de pedir permiso para brillar. El Roberto se va a quedar para siempre con nosotras. ¿Por qué preguntas, amor? Porque me gusta él, y tú estás más feliz cuando está aquí. Tus ojos brillan más. Sueli abrazó a su hija, mirando por la ventana de la sala, donde Roberto estaba en el balcón, hablando por teléfono sobre trabajo. Gesticulaba animadamente, completamente absorto en la conversación sobre el nuevo contrato con una empresa americana, y ella sonrió al darse cuenta de cuánto lo amaba. «Creo que sí, amor. Creo que él se quedará para siempre». Y cuando Roberto entró en la sala y la besó, como lo hacía todas las noches al llegar a casa, Sueli supo que había tomado las decisiones correctas, que había valido la pena llegar empapada por la lluvia aquel día, porque fue esa lluvia la que la llevó hasta allí, hasta el amor, hasta la familia, hasta el lugar donde siempre perteneció. Fin de la historia. A veces, la tormenta que creemos que nos destruye es la que nos empuja al destino que nos estaba esperando. Comenta si tú también crees que las mejores historias de amor no se buscan, se encuentran bajo la lluvia.